Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy te voy a contar los diferentes ataques que tenemos dentro del juego Age of Empires Mobile para que sepas perfectamente cómo armar a tus héroes y cómo las habilidades escalan con su mejora. Seguro que has visto que dentro de los héroes que tenemos del juego hay algunos que harán daño de poderío con unos multiplicadores, hay otros que harán daño de estrategia con unos multiplicadores diferentes, que tendremos daño de asedio, muchas cuestiones que quizás no sepas cómo funcionan o cómo poder mejorarlas para sacar el máximo partido, pero estás en el vídeo indicado para enterarte cómo funciona el ataque dentro del juego Age of Empires Mobile. Pero antes de darte todas las claves, por favor, déjame un poderoso like en este vídeo que es totalmente free to play, suscríbete al canal que eso siempre ayuda un montón a seguir creando contenido, activa la campanita para no perderte ningún contenido y si quieres ayudar todavía más al canal, hazte miembro como nuestro querido Antonio, uno de los últimos miembros del canal, y eso todavía va a hacer que me ponga más feliz. Cómo felices se ponen nuestras tropas si las armamos de la manera correcta. En un vídeo ayer te conté cuál es la habilidad legendaria que le encaja como un guante a cada uno de los héroes que tenemos dentro del juego. Veis que aquí tenemos estas habilidades que son moradas. Bueno, tendríamos que desbloquear las habilidades legendarias para mejorarlos un montonazo. Nos van a costar una serie de monedas o una piedra específica. Eso ya lo expliqué ayer. Pásate por el vídeo si lo quieres saber. Pero cómo influye todo esto, todo lo que ves en pantalla, las estrellas del rango, el nivel, el equipo, las habilidades a la hora de hacer más o menos daño. ¿Estás armando bien a tus personajes? ¿Les estás llevando por el camino correcto para sacarles el máximo jugo? Bueno, pues a eso nos vamos a referir. Muchos personajes tienen ataque de poder, Mighty Damage, que se llama en inglés, ¿no? El daño de poderío, lo han traducido, daño de poder, a la tropa enemiga con una bonificación. Y otros van a tener daño de estrategia. Nos vamos a ir, por ejemplo, pues a este Jin Sun Shin, que es de ataque, y vemos que aquí inflige daño de estrategia. Si no sabes qué es todo esto, si no sabes cómo funciona dentro del juego, pues vamos a comentarlo y vamos a ver cómo puedes mejorarlo y armar a tus personajes de la mejor manera. Sabemos que el Age of Empires Mobile es un juego en el que vamos a tener ataques por turnos, los héroes se turnan para realizar ciertas acciones, lo que incluye ataques normales y ataques especiales. Esto está claro. El daño base de los ataques normales que realiza un ejército, pues puede que pensemos que va a ser igual siempre entre todos los héroes, pero a esto se le van a aplicar ciertos porcentajes, ciertas bonificaciones que nosotros tendremos por las características bases del personaje y por lo que nosotros le vayamos equipando. Hasta aquí todo claro. Nosotros tenemos aquí una descripción general de los atributos de cada uno de los personajes. Un daño de poderío, una armadura que va a mitigar ese daño que nos van a hacer, un poder de estrategia y un poder de asedio. El poder de asedio funciona en el mapita, donde está nuestra ciudadela y podemos atacar a las tropas, podemos asediar a producciones enemigas. Bueno, toda esa parte vendría destinada en este porcentaje de daño de asedio, que obviamente no es para todos igual. Veis que hay algunos héroes que tienen un daño de asedio mayor, mientras que a lo mejor el poderío o la armadura es más baja, que estamos comparando en este caso a Oda y a Josefina, ¿veis? Si nos vamos a Mulan, por ejemplo, pues tendría un daño de asedio muy bajito, por lo cual, si nosotros queremos utilizar el equipo de Mulan para un asedio, vamos a tener mucho menos poder, es más fácil que no consigamos nuestro objetivo. En cambio, en las otras partes del juego, el daño de poderío de Mulan, veis que es brutal. Esto lo tenéis que tener en cuenta, porque a lo mejor estáis enviando a la tropa que menos os conviene a realizar la acción que más os conviene. Esto sería una de las primeras cuestiones que tendríamos que estar muy pendientes dentro del juego. ¿Realmente estoy utilizando a Mulan en el mejor sentido? ¿La estoy mandando a ella a asediar sabiendo que a lo mejor no tiene la mejor bonificación de este ataque junto con una peor armadura y estoy, por ejemplo, dejando a Josefina, que tiene un poder de asedio mucho mayor atrás? Vigilad esas cuestiones. Cuesta muy poquito saber tu personaje que estás llevando como comandante, por ejemplo, que has subido más, que tienes mejor equipado. Bueno, pues revisar estas cosas para saber si lo estás utilizando de la mejor manera. Tampoco nos serviría de nada en esta Josefina, ya que estamos en ella, que hace daño de poderío, que nosotros estemos buscando
cuestiones dentro del juego que nos den poder de estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, tenemos aquí varias cuestiones dentro de un personaje que van a ir mejorando estos atributos generales. Sabemos que Josefina, por ejemplo, en esta habilidad, en la rosa de acero, inflige daño de poderío una vez al objetivo, un índice de daño en un porcentaje, bonificación de poderío. ¿Veis? Sería un multiplicador de nuestro daño base. Además dice que obtiene inmediatamente 120 de ira inicial al entrar en combate. Bueno, pues nosotros, como tiene un multiplicador muy bueno, lo que tendríamos que hacer es intentar sumar puntos base de daño de poderío para que el multiplicador escale aún más y nuestra Josefina, cuando suelte esta habilidad de la rosa de acero, haga un daño brutal. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos aquí varias cuestiones. Cuando has ido subiendo de rango a tu Josefina, has ido desbloqueando algunas mejoras. Si la tienes, por ejemplo, aquí, vemos que el poderío de Josefina sube. Dices, un 1. Qué mal, pero es que recuerda que esto es el daño base que luego se va a ver afectado por los multiplicadores que estamos viendo en cada una de las habilidades. Con lo cual parece, esto no merece casi la pena, ¿no? Subir de rango 1, pues total solo me va a dar 1, pero recuerda que esto es el base, luego lo vamos a ver multiplicado por esos números tan asombrosos que tiene Josefina en sus habilidades. Bueno, pues vamos a ir obteniendo, dependiendo en qué rango estemos, más poderío base, lo que va a hacer que todavía hagamos muchísimo más daño. Esta sería la primera cuestión, que tenemos que avanzar de rango, por eso es tan importante el tema de los dupes. Muchos me preguntáis, ¿me voy a por un personaje? ¿Es mejor un personaje con media estrella antes que uno con 2 estrellas? Pues ojito, porque los multiplicadores los estaríais perdiendo. Es muy básico centrarse en quizá pocos personajes, pero subirlos muchos de estrellas, cambiando esas medallas, teniendo suerte si nos salen los dupes, no diversificando a lo mejor en las ruletas o en las expediciones, ¿no? En el que nos ofrecen varios personajes, y quizá centrarse en unos pocos, subirlos mucho de poder porque los multiplicadores van a afectar de una manera muy destacada. Esto sería lo primero. Luego, el nivel. Obviamente también el nivel va a influir. Quizá no directamente, aunque sí indirectamente, porque a más nivel, más capacidad de unidades vamos a llevar, con lo cual más daño vamos a hacer. Pero es que también vamos a desbloquear estos elementos, estos puntos de talento, que aquí también vamos a encontrar poderío base. En algunas de estas ramas del árbol vamos a encontrar que se aumenta el poderío de nuestro comandante. Aumenta el daño de la habilidad en un porcentaje. Aquí vemos también que aumenta el daño en otro porcentaje, se va sumando los porcentajes, aumenta el daño de asedio. Veis aquí, pues llevamos a Josefina para asediar. Esta parte del árbol la tenemos que ir buscando constantemente. Si no la queremos para el asedio, no. Por eso Josefina tiene un daño tan alto de asedio. Aquí en el árbol le ponen esa opción de incluso irlo mejorando. Bueno, es ir buscando en este árbol qué cosas nos convienen. Y a lo mejor descartar algunas ramas del árbol o irnos a algunas que nos convendrían más o menos, ¿vale? Veis que aquí tenemos distintas cuestiones. Aumenta la armadura, lo que mitigaría el daño. Aumenta el poderío del héroe en 3 veces. Pues a lo mejor nos tenemos que ir a esta rama si la queremos utilizar en la parte en la que estamos haciendo PvP, tácticas de islas, otras cuestiones, y que la queremos para saquear, nos iríamos a la parte en la que el asedio. Aquí veis. Veis que aquí hay una pequeña trampa. Aumenta la estrategia del héroe en 3. ¿Esto nos serviría? Bueno, sabemos que para el 99% de lo que hace Josefina no lo vamos a utilizar, con lo cual esta ramita del árbol la podríamos dejar un poquito atrás e irnos o a por el daño de poderío, el Mighty Damage este que llaman, o el de asedio si lo queremos para saquear en el mapita. Espero que estéis entendiendo el sentido de lo que quiero deciros con todas estas cuestiones. Tenéis que fijaros muy bien cuál es el atributo base que tiene más alto, porque es para lo que estaría enfocado ese personaje. ¿Para qué querríamos el daño de estrategia si nuestra base sería muy pequeña y los multiplicadores afectan a esa base? Con lo cual siempre vamos a tener mucho menos daño de estrategia si nosotros vamos mejorando este apartado. Mientras que si sumamos daño de asedio, los multiplicadores van a afectar a este daño de asedio y va a ser mucho más alto el daño que nosotros vayamos a hacer.
Tenemos el tema de los rangos, el tema de nivel, cómo afecta a la capacidad de las unidades, perdón, y al tema de subir, mejorar los talentos, que mejora la base por la cual luego vamos a tener una serie de multiplicadores, y nos vamos al equipo, que esto también afectaría. Tenemos 4 tipos de equipo, ya lo sabéis, cada uno de ellos pues va a hacer una cosa distinta. Me voy a ir, por ejemplo, aquí a Oda. Yo estoy haciendo muchas pruebas, quitando equipo, subiendo otro equipo, viendo cómo afecta subir de nivel, subir de rango en estas cuestiones. Me estoy dedicando a eso, solo para traeros un poquito las mejores estrategias. Con lo cual, bueno, vemos aquí, por ejemplo, que si le ponemos este equipo, dice aumenta la bonificación de defensa de los espadachines. Bueno, aquí perfecto, no nos influiría mucho. Bueno, aquí ya aumenta la bonificación de ataque de los espadachines, aumenta el daño de los espadachines, el índice de eliminación, aumenta el daño infligido a la tipo de unidad ventaja. ¿Veis? Esto ya nos estaría también diciendo que nos va a sumar a ese daño base que nosotros tengamos de ataque. Ese sería de defensa, el tema de la cabeza. Y aquí lo mismo, volvemos al tema del equipo de pecho, aumenta la bonificación de salud, la capacidad de las unidades y reducción del daño recibido por el tipo de unidad. Aumenta la bonificación de defensa, que todo eso estaría directamente relacionado con la armadura. De nada sirve, lo vuelvo a repetir, que nosotros estamos poniendo aquí, por ejemplo, imaginaros equipo legendario, ahí súper mamadísimo, si no estamos prestando atención a la estadística base de poder y de armadura. Por ejemplo, yo quiero tener un Oda Nobunaga que haga un daño brutal, llevar un DPS aquí que reviente todo, pero me centro muchísimo en gastarme todos los recursos que tengo en ponerle un casco legendario, un brazalete legendario, un pecho legendario, unas botas legendarias, pero veo que a lo mejor se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque no estoy prestando atención a la base de los multiplicadores, que sería esta. Esa por lo que tenéis que ir. Con lo cual, muy importante subir el árbol de talentos de la mejor manera, ir al tema de los dupers, las estrellas también, con todo, no diversificar, y llevar una estrategia de saber cuál es, en el futuro, la mejor habilidad legendaria que colocar. Veis aquí que nos vamos a ir aquí, ya os digo que os emplazo al vídeo que saqué ayer sobre las habilidades legendarias y cuál sería la mejor a colocar, el tier list de la mejor para colocar en todos los personajes que tenemos disponibles en el juego. Influiría la probabilidad de activación, pero luego tendríamos unos porcentajes aquí que tenemos que fijarnos mucho. Normalmente la regeneración también tiene que ver con el daño de poderío, ¿vale? En cuanto a aquellas unidades que tienen ese poder de regeneración, nos vamos a ir a Josefina, siguiendo el ejemplo de Josefina. Vale, dice aquí, después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño de un porcentaje respecto a nuestro poder base, eso ya lo sabemos, y regenera las unidades de tu tropa, índice de regeneración con la bonificación de poderío, ¿vale? Va a aplicarse en relación a las bases de poderío que tengamos, con lo cual no solo vamos a hacer daño, sino que también en la regeneración afectaría directamente aquí. Esto sería para, obviamente, los héroes que tienen daño de poderío. Los que tienen daño de estrategia nos tendríamos que fijar en la otra estadística. Yo no tengo muy subida a Jin Sun Sin, veis que la base es mucho más pequeña que la que hemos visto en Oda, que tenía hasta 170 y pico, ¿no?, de poderío. Veis que en este caso sería estrategia la que nos tendríamos que fijar, porque él es un estratega y hace daño de estrategia. Es casi la mitad, prácticamente. Con lo cual yo aquí le puedo poner, yo qué sé, lo que queráis, que no me va a hacer tanto daño, ¿vale? Cuando yo le vaya subiendo de nivel, cuando yo le vaya poniendo buen equipo, cuando yo le vaya buscando en el árbol buenos talentos, esto se va a disparar y mi Jin Sun Sin va a hacer muchísimo más daño. Esa es un poquito la idea que tenemos, ¿vale? Veis aquí inflige daño de estrategia, hasta 5 tropas, en un área de cono, frente, índice de daño, bonificación de estrategia. Ahí lo tenemos. Y luego si nos vamos a las habilidades, bueno, este tiene habilidad pero no influye el daño de poderío. No sé si hay Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Hay alguno que tenga multiplicador en una de sus habilidades legendarias respecto al tema del saqueo. Aumenta la velocidad de recolección de todos los recursos, se obtiene un 2% de recursos adicionales al recolectarlos. Bueno, hay algún personaje, no me acuerdo exactamente cuál, al que sí que le influía a la hora de saquear
el tema del daño de asedio. Pues si estáis asediando, revisad un poco cuál tiene el índice más alto, ¿vale? Para llevarlo a la ciudadela a saquear los recursos y que sea de una manera mucho más óptima de la que a lo mejor estabais haciendo. Bueno, pues hasta aquí el repasito de cómo funcionarían los ataques y cómo funciona esa estadística base con los otros multiplicadores. Solo comentar que obviamente estamos diciendo que se estima que la tasa de daño de los ataques normales es del 100% y luego se van a aplicar todos estos multiplicadores. Pero esto podríamos decir que es en las batallas en las que estamos 1 contra 1. ¿Qué pasa en una situación, por ejemplo, en la que estamos 2 contra 1? Bueno, pues es verdad que el objetivo principal va a ser un poco distinto a lo que estaríamos en un 1 por 1. Vamos a ver que va a haber, si estamos en un 2 contra 1, uno que haga el 100% de ataque o reciba el 100% del ataque y el otro solo hará el 70% del daño de ataque. Eso se nos especifica en el Age of Empires Mobile. Si están en un 2 contra 1, va a ser un 100% una unidad. Imaginemos que estamos A, B contra C, pues A C le va a hacer 100% de daño y B va a hacer el 70% del daño del ataque que se supone que debería hacerle. Así es como funcionaría, por ejemplo, en tácticas de isla, ¿no? Según se nos especifica en el propio Age of Empires Mobile. Estos son los consejitos de cómo funciona el ataque, de los distintos tipos de ataque que tenemos dentro del juego. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido algo. Ya sabéis, dejad poderoso like. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Compartid esta información y si queréis apoyar, haceros miembros. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!